Hola a todas y todos, yo soy Carmen Sara y les doy la bienvenida a Nuestra Voz Existe. El día de hoy tenemos un programa súper importante porque vamos a hablar de una problemática que afecta a los niños, niñas y adolescentes principalmente. Y estamos hablando del acoso escolar o bullying. En ese sentido, cabe señalar que el acoso escolar o bullying se refiere precisamente a estas situaciones basadas en violencia que pueden ser materializadas, por ejemplo, en insultos, en acoso, en ignorar o golpear al compañero, en el chantaje también, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se van dando dentro de la escuela y fuera de la escuela también. Entonces, estas conductas vienen afectando a los niños, niñas y adolescentes eh, y causando muchas graves consecuencias para ellos y ellas, ¿no? Hace poco hemos tenido en los titulares, en las noticias, eh, acerca de un caso, ¿no? De una niña, un infante, ¿no? Un adolescente, no, un adolescente que de pronto tuvo bueno, no sé, no quedó muy claro, pero sí fue empujado, sí fue un intento de suicidio de este adolescente dentro de una institución escolar. Entonces, este tipo de situaciones que están poniendo en riesgo la vida, ¿no? De los adolescentes, de los niños, niñas y adolescentes, niños y niñas, de pronto sí son un problema súper urgente de abordar. Entonces, en ese sentido, en el programa hemos visto que es necesario que podamos tocar este tema y para ello hemos invitado a dos especialistas. Ellas son Nancy Tarazona, ella es psicóloga social egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene experiencia en el abordaje de la violencia de género. Y también tenemos a Cintia Blanco, ella es psicóloga comunitaria y psicoterapeuta. Actualmente labora en el área de prevención en un centro de emergencia mujer. Bienvenidas, Nancy y Cintia. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Carmen Sara, gracias por la invitación. Me gustaría iniciar nuestro diálogo. Me gustaría que nos comenten tal vez sobre cuáles serían las señales de bullying que podemos tal vez reconocer en nuestros hijos, hijas o hermanos, ¿no? O pequeños, ¿no? Quienes están en este momento eh, asistiendo, ya las clases virtuales se acabaron, ¿no? Ahora se ha invitado también a la presencialidad. Entonces, hay un auge, ¿no? De ese tipo de situaciones que había comentado en la intro. Entonces, me gustaría que nos pudieran comentar acerca de esto. Creo que sería iniciar comentando, ¿no? Todo este conocimiento que tienen como mamá, como papá, de sus hijos. Entonces, de hecho, cuando hay o el niño está pasando, ¿no? Por bullying, definitivamente es un trauma para ellos donde va a haber o va a tener algunas características que van a llamar la atención o van a cambiar. La violencia también es como una cadena, ¿no? Me maltratan a mí y yo no puedo defenderme con quien me maltrata y voy a otro lado a generar esta violencia, o también cambia un poco en cuanto al estado de ánimo, está más triste, está más decaído, incluso pueden aparecer síntomas físicos, porque es un poco la somatización también de estas emociones, que por ser niños aún no saben qué está pasando con su enojo, con su tristeza, les puede empezar a doler la barriga, a veces hasta el oído, dicen que no quieren ir al colegio o que están enfermos, eh, pueden parecer excusas en realidad, porque no saben también lo que está pasando, piensan que estos actos, como tú mencionaste, de humillaciones, de burlas, piensan que ellos están exagerando, que es parte del juego, porque se ha normalizado mucho estas conductas de bullying, en realidad, con la excusa de son niños, déjalos, ¿no? O sea, se trata simplemente de dejarlo ahí, que solucionan entre ellos, pero no es así, hay que intervenir. Se ve también incluso un cambio en sus calificaciones, en su concentración en clase. Eso también, a veces hay que estar muy atentos, ¿no? Sé que por la misma rutina, a veces de los padres, el trabajo, a veces no se están dando este tiempo de observar bien a sus hijos. Pueden traer incluso sus útiles rotos, o incluso hasta preguntarles, ¿no? ¿Qué te pareció la lonchera? Porque a veces también de repente les están quitando la lonchera o las están botando.
pueden incluso en sus cuadernos traer de repente contenido, ¿no? Escritos, burlas de otros niños que lo han hecho, y ya creo que en un nivel un poco más alto, pero no quiere decir que lo otro sea para menos, pueden incluso aparecer con moretones, rasguños o siempre golpeados, y desde un enfoque de género, de repente, en el caso de los varoncitos, muchos papás piensan, no, él es varoncito, así juegan de manera tosca, pero no es así, al final son niños, niñas, y no hay que normalizar tampoco que por ser varones esté bien que se estén golpeando, esté bien que vengan de repente sucios, ¿no? Con la ropa rota o con moretones. Eso es un poco las señales, Carmen. Estoy muy de acuerdo con Cintia, ¿no? Solo agregaría, por ejemplo, que también sucede que a veces los niños, las niñas no quieren ir al colegio, ¿no? Entonces, en todo este periodo de pandemia, por ejemplo, era una experiencia nueva el retorno a las clases presenciales y justo a causa de este caso que mencionabas, ¿no? Del adolescente que se cayó del cuarto piso de un colegio privado, mencionaba la Defensoría del Pueblo que los casos han aumentado exponencialmente, ¿no? De los reportes de bullying escolar en el en el registro del CICB, ¿no? Entonces, y una de de las coincidencias que encontraban en los que han hecho los reportes en los padres es que sus hijos no querían ir al colegio, pero en el contexto de que tienen que retomar estos 2 años que no ha habido presencialidad, se han ignorado, por ejemplo, esa señal tan importante que es cuando un niño, una niña, un adolescente no quiere ir a estudiar, ¿no? Y sobre todo escarbar por qué razón no desea ir a estudiar. Puede ser un caso de bullying, puede ser un tema de aprendizaje, ¿no? Puede ser un tema de interacción social, ¿no? De alguna dificultad, ansiedad, fobia, porque era una situación nueva. Pero ese indicador, esa señal se ha pasado muy por alto, ¿no? Entonces no hay que, como este programa sale a la comunidad, ¿no? No pasa por alto cuando una adolescente o un niño no quiere ir al colegio, inclusive cuando se descubre que inventa señales físicas, ¿no? O que realmente la siente, pero se queda en la casa o le dicen, no, ya no vas a ir y ya se siente bien, ¿no? Y se pone a jugar o a hacer sus tareas efectivamente en la casa, ¿no? Entonces, esas son señales también muy importantes, cómo se somatiza a través del cuerpo, el dolor de estómago, el dolor de cabeza, ¿no? Inclusive cuando son adolescentes, el tema de los mareos, los desmayos, ¿no? Que también se le puede atribuir a la ansiedad por el retorno a clases, ¿no? Pero también puede ser un indicador de bullying, ¿no? También de las formas de agredir es, por ejemplo, a través de las cosas, ¿no? Ya no te puedo tocar, no te puedo pegar, pero te rayo tu cuaderno, te robo tus cosas, las escondo, las tiro a la basura, ¿no? Entonces puede ser que esté otro compañero, otra compañera acosando. Y en relación a ¿no? Ya hemos hablado un poquito de qué podrían estar experimentando, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes en estos entornos violentos, pero también me preguntaba por las consecuencias, ¿no? Las causas y consecuencias que puede traer el bullying, que como bien Nancy mencionaba, pueden adquirir diferentes matices también. Artículos mencionan que inclusive el impacto emocional de una persona que ha vivido acoso puede durar más de 40 años, ¿no? Por eso encontramos ahora que gente de 50, 60 o inclusive 30, 40 años mencionan, ay, en mi colegio me pasaba esto, lo otro, y no me han hecho nada, estoy bien, me he hecho más fuerte, desde la normalización hasta cómo impacta emocionalmente, ¿no? Esa es como la consecuencia más superficial, ¿no? Pero también hay que reconocer que puede inducir al suicidio, ¿no? Es tanta la destrucción de la identidad, la integridad, la imagen, ¿no? La convivencia, la felicidad, el sentido de vida, ¿no? Que puede promover intentos de suicidio o efectivamente llegar a un suicidio como una consecuencia trágica, ¿no? Ahora lo que tú mencionabas, que sí, la mayoría de las personas víctimas de bullying son mujeres, y también hay otra característica es que los principales agresores son varones, ¿no? Entonces un poquito ahí, ya que mencionó Cintia lo del enfoque de género, influye, ¿no? Como unas causas, podemos decirlo, ¿no? Como estos estereotipos también, no solamente buscamos eliminar estereotipos en la crianza para eliminar el machismo, sino también, por ejemplo, para prevenir el bullying, ¿no? No es es una coincidencia muy resaltable que la gran mayoría de los agresores sean los niños, los adolescentes varones. Entonces, hay que ponerle observación. Una causa
hace muchos años se está insistiendo mucho es en la educación sin violencia, ¿no? Entonces, la crianza sin violencia, la crianza sin castigo físico, la crianza sin humillación, nos va a ayudar a que las personas no tengan esa conducta o ese patrón en sus relaciones sociales, ¿no? También hay otras características que son muy importantes que yo veo, como por ejemplo la ausencia de los límites, ¿no? Entonces, niños desde inicial, primer grado, que no tienen una crianza donde se le pueda poner los límites, y consecuencias cuando puedes tratar mal a otra persona de casualidad o cuando agreden, ¿no? O la importancia del respeto al otro, de los no, también influyen negativamente. Entonces, ser muy permisivas, ser agresivas, ser agresivos en la crianza, ser permisivos, ¿no? También va forjando ese tipo de comportamientos. Y finalmente la falta de empatía, ¿no? Que es una habilidad también que se va formando. Entonces, y ahí hay una, por eso hablaban también cuando explicaban el reporte de la Defensoría del Pueblo del aumento de los casos de bullying, es que estos 2 años los niños, los adolescentes no han tenido interacción social para que puedan estar forjando la habilidad de la empatía, ¿no? Y la sociedad no tuvo tampoco empatía con ellos, con ellas, al encerrarlos, no tener espacios recreativos, fueron los últimos en salir, los últimos en vacunarse. Entonces, la empatía es algo que nuestra generación de niños que tenemos en las escuelas ahora, pues es algo que tiene que trabajarse mucho, ¿no? Entonces, El hecho de que en casa, en los círculos donde conviven los niños y niñas, ellos escuchan y replican discursos de odio, discursos de discriminación, discursos homofóbicos, discursos racistas, discursos clasistas, discursos machistas, eh, capacitistas, ¿no? Y ellos en su corta edad ya también creen que es así, ¿no? Que de repente ir al colegio y hacer bullying de repente a un compañero que por sus características de origen o por incluso también discursos de gordofobia también, ¿no? Que es muy común. Ellos creen que es normal hacerles sentir mal por estas creencias que vienen trayendo desde casa, desde sus convivencias. ¿Sí? Y también, bueno, quería agregar como consecuencias, ¿no? Todos los trastornos, en realidad, que pueden generar el haber vivido en nuestras etapas más tempranas de desarrollo bullying, ¿no? Para de repente nombrar algunos, toda una variedad de trastornos de ansiedad, con ataques de pánico, personas que tienen que durante toda su vida adolescente y adulta aprender a convivir con estos diagnósticos, digámoslo así, porque es algo real que pasa a su cuerpo. Los trastornos de conducta alimentaria también han sido en realidad, han generado tantas creencias irracionales, pero la viven tal cual, consideran que no deben de subir de peso, bulimia, anorexia, depresión, y también, como dijo la compañera Nancy, ¿no? Que ellos son posibles futuros agresores también. ¿Qué tipos de bullying se pueden estar desplegando en las escuelas? Si nos pudieran hablar, porque escuchamos acerca del bullying y entendemos que son estas situaciones de violencia, pero, por ejemplo, a veces me quedaba la duda también acerca del ciberbullying, también que se da en este, ¿no? En este entorno de virtualidad que hemos tenido. Entonces, me gustaría que nos comenten un poquito más acerca de estos tipos. Uno de los tipos de bullying puede ser el bloqueo social, ¿no? Te aíslan, busca que eh, los demás compañeros te ignoren, al igual que de repente el que incita este bloqueo social, ¿no? Como que moviliza a los demás compañeros para que también no te hablen o te hagas prácticamente invisible dentro de tu espacio. Otro podría ser el hostigamiento, o sea, ya hasta el momento más mínimo, cualquier forma para molestarte, ¿no? Y a esto también se puede sumar la extorsión, ¿no? Justo lo que comentaba Nancy también, ¿no? Si no me das tu lonchera, te voy a pegar. Bueno, la agresión física, ¿no? Empujones, cachetadas, jalones de cabello, que te rompan tus cosas, agresión verbal, que también, como decíamos, se ha normalizado tanto el hecho de que pongan apodos, chapas, o que hablen lisuras, o que incluso inventen chismes también, ¿no? Parece muy
de repente irreal y decir, son niños, no, no puede ser, pero es real lo que pasa en sus espacios, ¿no? Se ridiculizan o lo ridiculizan a este niño, lo humillan, o crean también de repente posts ahora, ¿no? Como les digo, que el ciberbullying, crean un post diciendo, o le toman una foto y esa foto la rotan, es una foto de repente que salió, no sé, una postura donde la persona que está sufriendo el bullying se siente humillada y ridiculizada, todos se burlan. Hay dentro de estos tipos de bullying, hay diferentes actores. Uno de ellos sí es el agresor, otro es, como mencionaba, el agredido, la víctima, pero también hay otros niños, niñas o adolescentes que cumplen otros roles, por ejemplo, el amigo del agresor, ¿no? El que le ayuda a hacer todos esos tipos de bullying. Otro puede ser de repente el que simplemente observa, ¿no? No ayuda a nadie, ni a la víctima ni al agresor, pero está observando y lamentablemente también está siendo parte del bullying porque no hace nada. Y creo que uno de los puntos sería incentivar también a que sean lo que le llaman los espectadores valientes, ¿no? Que sean los que alerten lo que está pasando a otros, pues, de repente adultos, adultas. En este tipo de bullying cibernético, que es uno de los tipos también, es difícil, es más difícil de controlar, ¿no? Y por eso vemos que está asociado al suicidio, ¿no? Porque hay un anonimato de la persona que agrede, ¿no? O todos son los agresores, ¿no? Entonces es más difícil de controlar e inclusive desde la incapacidad y del desconocimiento de las instituciones estatales y del propio sector educativo, ¿no? Que lo atribuyen a que como no es dentro del colegio, en el espacio físico, ya escapa de sus manos, ¿no? O que responde solamente a la responsabilidad de los papás porque los papás son los que dan los celulares, ¿no? O son los que dan el internet. Si educamos personas que creen que hay personas que son superiores a otras por tener más cosas económicas o por el color de piel o por la orientación sexual o porque es gorda o porque es una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, esas son las variables, los valores que hacen que estos niños excluyan y caigan y cometan el bullying social, ¿no? Y en el bullying psicológico, por ejemplo, está presente cuando inventan historias de alguien, ¿no? Historias que van a mellar la integridad, la honra, la imagen de esta persona que no desea pues, participar de esta broma, ¿no? Y en el bullying sexual también es cuando se extorsiona, se acosa físicamente, sexualmente, ¿no? Y donde, por ejemplo, ahí son víctimas también, no solamente, en su gran mayoría, las mujeres, las niñas y adolescentes, ¿no? Que las pueden manosear, tocar, condicionar, ¿no? Dame un beso y te doy tu cuaderno, ¿no? O si no me ayudas con mi tarea, la están abrazando, ¿no? Sino también, por ejemplo, ahí eh, de manera sexual atentan contra aquellos chicos y chicas que tienen una orientación sexual diferente. Y en ese sentido también quería consultarles acerca de, ya se ha identificado, por ejemplo, que mi hijo, mi hija, ¿no? Pudiera estar pasando por una situación como esta, ¿no? O que mi estudiante, ¿no? Que mi alumno. Entonces, cuando estos casos se presentan, ya podemos tener siquiera la sospecha de que pudiera estar ocurriendo esto, ¿cuál sería la forma más pertinente de abordar este tipo de situación, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Hay una estrategia que ayuda y es cuando en las escuelas se pide que si sabemos de un caso de violencia o que molestan a alguien, lo comuniquemos, ¿no? Entonces, por eso yo decía que los testigos influyen mucho en cómo pueden solucionarlo o poder frenar una situación de acoso escolar a tiempo, pero esto va de la mano de que la institución educativa y los docentes, ¿no? Y las mamás, los papás, estén en la misma línea, ¿no? Eh, en una situación donde hay discriminación, violencia, ¿no? Basta que una persona, como por eso hablamos mucho de romper el silencio, ¿no? Lamentablemente, si es que no cuentan con un psicólogo en el colegio y con un personal docente que esté comprometido, sensibilizado, es posible de que suceda eso, ¿no? Que el adolescente se queja, rompe el silencio y luego van a ser más crudos.
también es importante darle la misma mirada al niño, a la niña adolescente que está agrediendo, porque esto podría generar que de repente al poner en comunicado o alerta a los padres de este niño, digamos, que en casa sea castigado físicamente u otro castigo terrible, ¿no? eh, Cómo quizás los padres de familia puedan tomar un rol más activo en relación a este tipo de situaciones. No sé cuáles son sus perspectivas en relación a esto. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio de UGEL, donde digamos que te brindan ciertas pautas para poder generar estos espacios, ¿no? Como charlas, como de repente talleres, y creo que también cada colegio puede tener su característica, ¿no? De repente como profesionales de salud mental poder generar talleres vivenciales, ¿no? Donde ellos realmente sean sensibilizados y por separado, ¿no? Con los maestros, las maestras para que se involucren, ¿no? En este caso porque hay mucho todavía, aunque no parezca, hay mucho todavía temor con respecto a los profesores, a las profesoras de involucrarse, de alertar, ¿no? Ellos todavía piensan que de repente se van a ganar problemas, trabajar con instituciones, también la Fiscalía de Familia, donde también atienden los derechos del niño y adolescente, está siempre también a disposición cuando se le envía de repente la documentación, para que ellos también incluso capaciten a los profesores, a los padres, a las madres, eso también, o trabajar también de la mano con los centros de emergencia mujer, también igual se pueden alertar casos de violencia, como les decía, de los agresores que pueden estar pasando violencia en sus hogares. Hemos escuchado mucho del portal CCB como esta plataforma donde se pueden ingresar denuncias, pero ¿cómo está funcionando esto desde su perspectiva? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué está promoviendo, no, este portal y también desde el Ministerio de Educación? Es una página web que creo que hay que promover mucho más la forma de poder utilizarla porque no es tan simple. La intención del CICB es que haya todo un seguimiento, o sea, que una vez que reportas el caso, ¿no? Pueda esto darle una alerta al correo del director o el encargado de este portal y pueda esta persona poder visibilizar qué pasó con ese caso, porque también existe un protocolo de CICB donde según el tipo de violencia tienes que accionar, ¿no? Algunos de repente reunión con el padre de familia, ¿no? Otro puede ser de repente ya, si es un caso de mayor violencia, alertar a la fiscalía, ¿no? Entonces, hasta llegar a derivar a los centros de salud más cercanos para que no solamente el niño, sino también su familia pueda tener una atención psicológica, pero ahí se abre otra problemática, porque sabemos pues cuán congestionado está todas las atenciones, cuántos meses tienen que esperar, incluso, ¿no? ¿Está realmente preparado también este personal de salud mental en un centro de salud que muchas veces son serumistas, ¿no? Que no tienen conocimientos de este tipo de abordaje? Sí, respecto al CCB es importante saber que los chicos pueden entrar a colocar su denuncia, por decirlo así, ¿no? Reportar el caso. Y también pueden hacerlo los testigos. O sea, cualquier persona que conoce de un caso de violencia escolar puede escribirlo, ¿no? De manera anónima. Y también se registran los casos de violencia escolar por parte de un adulto, ¿no? Por parte del docente, que también eso se ve mucho. Entonces en el sí se ve la gran deficiencia es que están ya llegando a los 50.000 casos que cuentan desde el 2013 hasta la fecha, ¿no? Y durante pandemia aumentó súper, fue muy abismal y el mismo CICB plantea que necesitan que se implementen los psicólogos en los colegios, que se implementen planes de prevención, ¿no? Que en el CICB una de las grandes dificultades también es que necesitas el acceso al Internet, ¿no? No todos los estudiantes tienen acceso a Internet y a computadora, el celular te va a cargar los datos, ¿no?
o lo hacen a veces incluso de manera escondidas. Entonces, si no tienes en tu colegio computadoras, no tienes un propio celular, o no tienes alguien de confianza que te preste su teléfono para que puedas reportar un caso de violencia, va a ser poco probable que lo hagas, ¿no? Porque acuérdense que es un tema que se maneja mucho en la esfera privada. Es un secreto a voces en la escuela, pero al mismo tiempo nadie lo dice a sus papás o a los docentes. Ya todos sabemos que la línea 100, en teoría, ¿no? Pero en los estudiantes no se conoce el número de la denuncia, ¿no? Y lo otro es que también refieren que no se logra concretar el acompañamiento. El acompañamiento que se da es muy escueto, ¿no? O lo refieren a otras entidades que ya están también cargadas, ¿no? Los centros de salud mental, a las fiscalías cuando es un tema de violencia sexual, por ejemplo, o a los centros de emergencia mujer que tienen su propia carga. Entonces, lo que se necesita es que sea un equipo especializado, ¿no? Que sí vaya de la mano con otras entidades, pero que no recargue a otras entidades, sino que sean propias, ¿no? Creo que último podríamos también mencionar o publicitar el número de la línea, ¿no? Que es muy importante que todos podamos conocer y que lo pueden hacer de manera anónima, que es el 0800-76888, para que puedan tomar conocimiento sobre la línea. Si se ve que mal o bien es el único mecanismo que tenemos también actualmente. Bien, bueno, creo que como palabra final sería invitar a que todos se involucren, ¿no? Que nadie en realidad escapa de esta problemática. Como hemos visto, desde la convivencia del hogar hasta el espacio escolar, hasta incluso fuera del espacio escolar, otras instituciones, se involucren, no normalicen la violencia, por más que a veces sea muy fuerte pensar que son niños y ya tienen que desaprender estas conductas o estos discursos discriminatorios, en realidad ya es parte de, lamentablemente, y recordemos que los niños pasan muchas horas en el colegio y que ellos son pues los futuros ciudadanos y ciudadanas en realidad. Entonces, ¿qué clase, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas vamos a tener o tenemos desde ya? Y por eso a veces nos escandalizamos, decimos qué tipo de sociedad, de esta generación, pero no le estamos dando la calidad de vida, de educación emocional a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, yo diría que pensemos también como sociedad, ¿no? Porque cuando vemos las noticias de los casos de delincuencia, de violencia, es porque estas personas fueron niños y adolescentes antes, ¿no? Y todos estamos involucrados, ¿no? Todas las personas. Si nos están escuchando adolescentes o niños, es muy importante que cuenten siempre cuando a alguien le están molestando, porque la está pasando mal, sufre y no es feliz, ¿no? Y sí es importante también que los papás, las mamás participen más. Entonces no basta, por ejemplo, con ir a la reunión, cumplir el VAPE, no basta con dar mis cuotas, o yo cuido a mi hijo y ya, ¿no? Ya no veo el mundo. Me preocupo solo de mi hijito, de mi hijita, porque es mi deber, claro, pero va a relacionarse con estas otras personas. Entonces también es muy importante que las personas que estamos en las calles, ¿no? Caminando, y vemos escolares, ¿no? Que prestemos atención cuáles son sus dinámicas, ¿no? A veces los chicos, las chicas se quejan de los docentes y mencionan, ¿no? Que es porque le molesta, le tiene cólera, entonces hay que escarbar más, ¿no? Yo invitaría siempre a que las personas que cuidamos y criamos, escarbemos más qué pasa detrás de estas quejas o situaciones y podemos encontrar desde un malentendido quizás, ¿no? Hasta una situación de violencia. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Cintia, Nancy. Y bueno, con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy. Les pedimos a quienes nos escuchan, puedan también compartir esta información con quien crean que lo puedan necesitar y también difundirla para que podamos llegar a más personas y también se democratiza también esta información, ¿no? Y sobre todo como una manera también de prevenir estas situaciones de riesgo, ¿no? Donde ya vemos que realmente la vida de las personas se pone en riesgo. Aquí también implica no solamente la situación de violencia que mella sobre la autoestima, sobre la identidad de los niños, niñas y adolescentes, no también que se pone en riesgo su vida, incluso ¿no? Con el peligro de muerte. Bien, con eso me gustaría terminar y nos vemos en el siguiente programa.